Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Si luchas podés perder, pero si no luchas estás perdido. Vientos de rebelión, por siempre heavy metal. Vientos de rebelión. Viernes a las 10 de la noche. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. Da la impresión de que estamos en un cruce de importantes avenidas. El semáforo enloqueció y titila en sus tres luces, rojo, amarillo y verde, y además la señal que nos habilita para cruzar caminando por la senda peatonal misteriosamente desapareció, dejándonos en medio de una sensación de vértigo, peligro y, ¿por qué no?, orfandad. Quizás esta analogía no sea la mejor, ni la más precisa para describir el humor social de este momento, pero nos sirve para poner una imagen descriptiva que nos ubique en tiempo y espacio para procesar la emergencia, que, para ser precisos en su lectura, tiene vías de comunicación con lo que pasa con el tránsito político en otras avenidas de otros países y de otros continentes. La cuestión para los que vamos a pie es cómo cruzar la avenida y no morir en el intento. Como primera reflexión, como pensamiento primario, es no hacerlo solos. Es buscar un puñado de caminantes que vayan en la misma dirección y podamos ser visualizados, llamar la atención de los conductores y frenar el flujo de los vehículos. Claro que si no cumplimos con el protocolo de Patricia Bullrich, corremos el peligro de ser reprendidos por piquetear. Pero sigamos. La cuestión es cómo transitar o cómo caminar hasta tanto se arregle el semáforo y vuelva a funcionar tal como acordamos, que sus luces indican pasos y prioridades. Algunos hablan de vaciamiento de representaciones políticas, otros de cambios civilizatorios, crisis de capitalismo, caída del imperio. La cuestión es que las variables son múltiples. Algunas son regionales, otras universales. Con nuestro invitado de hoy trataremos de hablar de todo esto, pero el acento lo pondremos en el semáforo argentino. Y empezamos un poquitito más tarde, pedimos disculpas a la audiencia y acá está mi amigo Hernán Brienza. ¿Cómo estás, Hernán? Gracias por venir. Que fue el causante de la salida más tarde. Bueno, inglés no vas a hacer nunca. No, por suerte. Bueno, Hernán, para quien no lo conoce, difícil que alguien no lo conozca, pero bueno, es periodista, escritor, politólogo, ensayista e historiador. Fue miembro de número del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Iberoamericano Manuel Dorrego, es docente universitario, fue titular del Instituto Nacional de Capacitación Política y es autor de un montón de libros, algunos que yo ni siquiera sabía, y a pesar de que hace como 10 años que nos sentamos
almorzar. El de John William Cook no lo tenía en cartera y el de Mario Santucho tampoco. Bueno, escribió El Loco Dorrego, Éxodo Jujeño, La Argentina Imaginada, John William Cook, que yo decía, El Peronismo Revolucionario, y Mario Santucho, La Guerrilla de Izquierda. Pero el último libro tiene un título, hace un tiempito que no nos sentamos a almorzar, es sumamente provocativo, ¿no? Porque uno puede decir, ¿para qué sirve el peronismo? Pero ¿para qué sirvió el peronismo? Le pusiste el certificado de función. ¿Por qué ese título, Hernán? Bueno, primero... Porque sos provocador primero, ¿no? Primero porque cuando alguien dice ¿para qué sirve el peronismo? Nadie pregunta. Ajá. En cambio, cuando uno pone ¿para qué sirvió? Todos dicen, ¿por qué? ¿Qué? Ya no existe más. Entonces, es un gancho publicitario, entonces. Me di cuenta que la pregunta que dolía era ¿para qué sirvió? Que ¿para qué sirve? Es una pregunta que no genera angustia, que es una pregunta que puede ser respondida de forma no analítica, no crítica, yo diría sin irreflexiva incluso, y el libro intenta hacer todo lo contrario de eso, ¿no? Intenta hacer no intenta hacer una explicación, aunque intenta que se comprenda el peronismo, pero no intenta explicar qué es el peronismo, para qué sirve, sino es un conjunto de ideas que nos ayudan a pensar, a reflexionar, a indagar y a angustiarnos sobre ese fenómeno que es el peronismo y que está atravesando una crisis muy fuerte, ¿no? Es un poco lo que yo decía, ¿no? Estar frente a la avenida y tener esa angustia de no saber cómo cruzar semejante vacío, que no es ningún vacío, que está transitado por un montón de camiones, por poner sí, por eso creo que esto que vos decías también de no hacerlo solo, sino hacerlo con los demás, también es un poco pensar el peronismo, ¿no? Y porque el peronismo se piensa colectivamente, más allá de lo que... Déjame que yo lea un poquito de lo que vos pusiste en el prólogo del libro, vos decís que es un libro de pensamiento político, de aplicación de algunas teorías que pueden explicar sin prejuicios, quiero saber cuáles son esos prejuicios, pero sin lugares comunes. Un movimiento histórico que interpretó las formas de sentir de una mayoría del pueblo durante muchas décadas. Pero seguís usando acá el tiempo pasado, ¿eh? Esto también me preocupa porque insistís en eso. Y acá no hay posibilidad de venta, acá hay una introducción. Ni culpa ni exculpa al peronismo, sino que intenta comprender cuál fue su función. ¿Por qué se mantuvo tantas décadas en el centro de la dinámica de la política argentina? A ver, es una excelente introducción y vuelvo a insistir. Me explicaste el título, pero explícame esto también. Bueno, creo que, llegamos a una instancia en la cual el peronismo está en una crisis profunda. Y esa crisis profunda puede ser terminal o puede ser una crisis de la cual el peronismo renazca de sus propias cenizas. Ya lo ha hecho el peronismo esto. Ha tenido crisis fuertes como, por ejemplo, la crisis de conducción de Perón-Bandor en la década del 60, la propia muerte de Perón en el 74, que generó una crisis muy profunda en el gobierno de Isabel y en los sectores que se conocen en aquel momento como la izquierda y la derecha peronista. La derrota del 83, que parecía que dejaba al peronismo sin destino, y Menem le dio un nuevo destino a ese peronismo. Y en el 2001, con el que se vayan todos, también la crisis de representatividad del peronismo se jugaba en el marco de una crisis de representatividad generalizada, ¿no? Y la emergencia del kirchnerismo le dio al peronismo una nueva función política, social y económica. Y creo que después de 20 años de hegemonía kirchnerista, el peronismo se vuelve a encontrar después de 8 años con un gobierno propio y con una derrota del año 23 en una fuerte necesidad. Yo diría que más que crisis es la necesidad de la crisis la que está sufriendo el peronismo. El peronismo necesita una crisis para poder repensarse a sí mismo, que sus dirigentes repiensen tácticas, estrategias, ontologías, que se pregunten funcionalidades y funciones del peronismo, y creo que el pasado allí está como para alertar que si no resuelven bien la crisis del peronismo, puede transformarse en un partido... ¿Es la crisis del peronismo o también, porque
planteándolo como vos lo planteás, es como si no hubiese nadie enfrente. Bueno, es una dinámica interna y nada más. Hay una oposición, y no hablo de la oposición partidaria política, hablo de los poderes que cuestionan al peronismo, ¿no? Sí, pero si el peronismo no hubiera generado trabajadores pobres como lo hizo en el último gobierno, posiblemente no hubiera perdido las elecciones. Vos decís que se perdieron, no es que ganó la contra. No, yo creo que si vos, a ver, el otro también juega, ¿no? Pero si vos haces menos goles que el otro, perdés el partido. Uh-huh. Y yo creo que el peronismo hizo menos goles de los que recibió, ¿no? Uh-huh. ¿Y estaba en condiciones de hacer un gobierno mejor? ¿Pandemia? No se puede hacer nada, no se puede hacer nada mejor de lo que se hizo. Ajá. Digo, si no se hubiera hecho. No, ¿Vos pensás que se hubiese hecho? Si hubieran podido, sí. Ajá. O si hubieran querido, sí. Ajá. Bueno, no es lo mismo. No, bueno, pero creo que el no querer es parte del no poder, ¿no? Uh-huh. Cuando alguien no quiere, demuestra su imposibilidad también. Vos sos un estudioso a lo largo del tiempo del peronismo. El peronismo desde el 46 hasta hoy tuvo dinámicas diferentes, tuvo aportes diferentes. ¿Cuáles son para vos los mojones más importantes del peronismo en cuanto a cambios ideológicos o posturas ideológicas que lo condicionaron o que lo potenciaron, ¿no? Yo creo que un poco la tesis del libro es que la Argentina sufrió 3 crisis de modernización en la formación de su Estado-Nación. La primera crisis es, bueno, en realidad la primera crisis obviamente es la Revolución de Mayo y la guerra civil posterior, ¿no? Pero una vez consolidado el Estado-Nación, la primera crisis importante es la División Internacional del Trabajo, que le sugiere a la Argentina convertirse en un país agroexportador y a toda América del Sur, ¿no? A toda América Latina. La segunda crisis es el abandono o la decadencia del imperio británico, y fundamentalmente con el problema que tiene para Argentina, que al ser una potencia complementaria en términos económicos y políticos, deja a la Argentina huérfana de su principal comprador y al mismo tiempo de su principal sostenedor económico, ¿no? Entonces, si bien ese modelo agroexportador generaba condiciones deplorables para los trabajadores, como bien escribió Vialé Macé en su informe sobre el estado de la clase obrera argentina a principios de siglo, la Argentina tenía una lógica de insertada en el mundo, ¿no? Que era la de complementarse con las necesidades de Gran Bretaña, de forma desventajosa, como quieras, pero bueno, esa segunda crisis... Bueno, pero esa complementariedad la construyeron los ingleses, no los argentinos, ¿no? Sí, bueno, pero los argentinos... La traza del ferrocarril... La oligarquía argentina la disfrutó. La disfrutó, está ¿no? bien, sí. Y podrían haberlo disfrutado muchos más sectores, pero la oligarquía argentina decidió disfrutarla ella sola, ¿no? La segunda crisis está vinculada a la industrialización por sustitución de importaciones de la década del 30 y del 40, el agotamiento del modelo agroexportador y el peronismo se monta sobre esa crisis de existencia del Estado-Nación, ¿no? Y la tercera crisis es la globalización, y en 2 de las 3 crisis el peronismo tensionó entre la cuestión más ligada a la doctrina y la cuestión más pragmática, ¿no? Que tiene que ver con qué hacer en un momento determinado, en un contexto histórico, en un contexto internacional y en claro diálogo con las necesidades de las mayorías, ¿no? ¿Eso lo ves en Néstor y Cristina? También lo veo en Menem. Ajá. Aunque la respuesta que da Menem, los resultados no son peronísticos porque lejos de favorecer las condiciones materiales de las clases trabajadoras, las empobreció. La veo también en Menem. Y creo que el kirchnerismo es el rebalanceo, la respuesta a los errores, los horrores que el neoliberalismo, que fue la respuesta neoliberal del peronismo a la crisis es decir, volcó al peronismo hacia otro lado, ¿no? Sí, decir, le dio otra respuesta a la crisis de la globalización, o la respuesta posterior a la primera respuesta, porque no sé si hubiera sido posible el kirchnerismo en 1990. Lo que sí sabemos que fue posible en 2002-2003, ¿no? Uh-huh.
Y creo que... ¿Por falencias o por desarrollo? No, por cuestiones también de condiciones objetivas. De contextos históricos, ¿no? En ese discurso tuyo, que es muy interesante, el contexto histórico, veo una especie de giro intelectual a hacer un análisis, no voy a decir marxista porque no lo es en su entera dimensión, pero hay un análisis de las condiciones objetivas, cosas que están en el discurso del marxismo, y por ahí sea la respuesta de que los grupos de izquierda realmente después apoyaron ahora, digamos, en los últimos 20 años al peronismo, no en forma acrítica, pero sí acompañaron la movida, ¿no? Sí, no todos los sectores de izquierda. No, bueno, pero digamos los tradicionales. Yo lo que veo es más un análisis que también creo que lo hizo el propio menemismo, ¿no? De mirar primero las condiciones internacionales y después hablar de política interior, ¿no? Y creo que tanto Perón como Menem como Néstor y Cristina pensaron siempre mirando las condiciones externas, ¿no? Y esas condiciones externas marcan que lo que hace el peronismo no es una cuestión estrictamente original, que no es única y que va acompañado con otros procesos. Los que creen, digamos que la vertiente argentina con el sello argentino y autóctono. Los que creen que claro, el peronismo lo que le da es justamente su mirada argentina, ¿no? Su condicionamiento argentino. ¿Podemos compararlo con AMLO, con México? Bueno, yo creo que el PRI, como vertiente, digamos, el PRI también autóctona. tuvo también una historia así, ¿no? La revolución de 1810, el cardenismo en los momentos de emergencia de los gobiernos nacionales y populares, ¿no? Digo, Cárdenas, Vargas, Ibáñez, el Movimiento Nacional Revolucionario Minero en Bolivia, Arbenz en Guatemala. Digo, me parece que Perón no fue Perú con Alvarado también. Sí, pero eso ya es más en los 70, pero digo, a lo que me refiero es la emergencia del primer peronismo. No es que Perón nace y dice soy genial y voy a hacer un movimiento de determinadas características que no va a tener no va a tomar elementos de ninguna otra experiencia política. Más bien diría que es un movimiento que toma algunas tradiciones, el nacionalcatolicismo, que toma el nacionalismo popular latinoamericano y que le da su versión propia con mucha riqueza, como es para mí uno de los textos más lindos de Perón o más interesantes de Perón, es La Comunidad Organizada. Y en esa reinterpretación de lo que está ocurriendo en la época, crea un movimiento determinado, que es el peronismo de posguerra, que está vinculado a la situación económica, política y social de ese momento, que cambia rápidamente, porque en el 49, con los problemas de las sequías y de las malas cosechas, obliga a Perón a empezar a convocar un Congreso de la Productividad, que es otra forma de pensar la política diferente a la del 48, por ejemplo, ¿no? Y también Perón mira lo que ocurre en el exterior en los 70, tanto cuando hace la actualización doctrinaria y cita a Mao y cita las formaciones especiales, como cuando en el 73 ve venir el golpe de Estado en Chile, lo repudia y al mismo tiempo se da cuenta que lo que el contexto internacional quiere imponer en América Latina son esos golpes de Estado, ¿no? Por eso el encuentro con Pinochet. Sí, pero es posterior, y tiene que ver con necesidades de Estado, ¿no? El propio Perón lo explicita, ¿no? Pero si vos ves lo que Perón sale a decir el 11 de septiembre del 73, dice, este es un día muy triste para todos aquellos que creemos en los gobiernos democráticos, ¿no? Ahora, después, si lo que se pretende es que Perón desplante a Pinochet o invada Chile porque hay un gobierno que las infantilidades dejémoslas de lado, son infantilidades. Para mí, a mí no me gustó en ese momento, pero bueno. Cosa que no nos gusta a nadie, ¿no? Pero digamos, y también con Menem pasa lo mismo, ¿no? Muchos hablan de la traición de Menem al peronismo, ¿no? Y que sin Menem no hubiera pasado lo que pasó. Y bueno, pero ¿cómo explicás
Salinas de Gortari con el PRI, cómo explicás Fujimori en Perú. Bueno, pero le dieron golpes de muerte a sus propios procesos nacionales. El peronismo sobrevivió a eso, o por lo menos hasta tu título. Yo diría que relativamente, ¿no? Digo, AMLO es un hijo del PRI, ¿no? Es una vertiente. Y el kirchnerismo también es un hijo del peronismo, ¿no? Está bien. De los modelos que aplicó... Y Lula, por ejemplo, es hijo del PT, y el PT es hijo del varguismo, con lo cual, si uno amplía la lupa, lo que ve es que hay procesos similares, y que el peronismo lo que hace es justamente su cuerpo doctrinario ponerlo en juego cada uno de esos procesos. Por eso te iba a preguntar antes, vos diste como sobreentendido la conformación de la identidad nacional, nación, pueblo-nación. Yo no estoy seguro que hayamos consolidado en la Argentina esa identidad. Creo que todavía hay una gran división en la Argentina, no hay una sola Argentina. Yo creo que el Estado-Nación argentino es un Estado-Nación fallido. Por el momento. Por el momento no. Digo, es un Estado-Nación fallido. Fue un Estado-Nación fallido cuando no pudo resolver la segunda crisis de modernización, que fue la industrialización, y esa imposibilidad hizo que el Estado-Nación no pueda llevarse adelante en los términos exitosos que pueden tener otros Estados-Nación. Pero esto tiene que ver también con la conformación. Esto lo explico bien en el libro, ¿no? Que es la formación de los Estados-Nación en países europeos, como tanto en Estados Unidos, fue construida por las burguesías industriales que necesitan mercados y que necesitan fundamentalmente trabajadores y consumidores, ¿no? ¿Podemos cambiar el eje ese? Porque déjame terminar el razonamiento. Sí, perdón. La construcción de esos Estados-naciones lo que intentan es homogeneizar a las poblaciones y nacionalizar esas poblaciones. Por lo tanto, los enemigos de los franceses son los españoles, los británicos o los alemanes o los inmigrantes, ¿no? Siempre el otro es el extranjero. El problema de las construcciones de los Estados-nación en América del Sur y en Argentina específicamente es que fueron construidas por oligarquías agroexportadoras que no necesitaban ni trabajadores ni tampoco necesitaban consumidores, sino que necesitaban simplemente una burguesía industrial complementaria como era la británica para que comprara carnes y cereales, ¿no? Entonces, la conformación del Estado-nación argentino ya de por sí explica por qué esa división, porque no necesitan un país lleno de gente, sino que necesitan un país que sea con la menor cantidad de gente posible y una factoría, ¿no? Ahí abordamos 3 procesos de industrialización a lo largo del tiempo, y de alguna manera eso marca también la oligarquía nacional y ese prurito que tiene contra el peronismo, ¿no? Una constante. Es como que van a perder el lugar de primacía que tienen, y a pesar de haber ganado guita en términos objetivos durante los gobiernos peronistas, siguen oponiéndose. ¿Eso tiene que ver con la sociología? ¿Con qué tiene que ver? Yo creo que la oligarquía argentina creyó que esa Argentina abundante no tenía fin, y salvo algunos dirigentes lúcidos de esa oligarquía, como Pellegrini, como Alejandro Bunge, con su libro La Nueva Argentina, incluso Joaquín González, ¿no? Joaquín B. González, algunos intelectuales que se dieron Leopoldo Lugones, ¿no? Que se dieron cuenta de que era necesario industrializar la Argentina. Esa oligarquía se quedó muy cómoda y en su zona de confort de exportar materias primas y depender de... Entonces, cuando cayó el Imperio Británico, buscó desesperadamente otra potencia complementaria y no la encontró, porque Estados Unidos era una potencia competitiva, exportaba lo mismo que Argentina, y allí no pudo reconvertirse, y el peronismo lo que hizo ahí se presentó como una nueva Argentina, ¿no? Como la Argentina, yo llamo la Argentina establecida, la Argentina del Estado de Bienestar en el libro, del Estado agroexportador, y la Argentina extranjera es la Argentina del Estado de Bienestar, ¿no? La Argentina industrial, con el peronismo
como la primera estrategia de sustitución de élite política que lo que hace es, lo que piensa Perón como estrategia es de alguna manera sustituir la vieja élite dominante por una ¿Cristina élite representó dominante. ese peligro para esta? No, porque el yo acercamiento creo que a China me parece que de alguna manera relata lo que vos estás diciendo, ¿no? Sí, cambiar una complementariedad vencida por una complementariedad nueva que puede ser, digamos, con los chinos o con Oriente, ¿no? Los BRICS. Sí, yo creo que el kirchnerismo es la cuarta estrategia de intento de consolidación del peronismo en el proceso civilizatorio argentino, y que tiene como esa dualidad, ¿no? Por un lado la búsqueda de una complementariedad con China y al mismo tiempo la necesidad de competir con la vieja élite criolla argentina, los viejos apellidos del siglo XIX, con algunos nuevos empresarios que pudieran responder a la construcción de esa nueva estrategia de establecimiento, ¿no? Y justamente lo que el macrismo demuestra es la ferocidad con que se defendió la vieja élite, condenando al nuevo empresariado que venía de la mano del kirchnerismo, ¿no? Estamos dialogando con Hernán Brienza a raíz de su último libro, recién aparecido, ¿Para qué sirvió el peronismo? Un título sumamente provocativo. Hernán, reiteramos a lo largo de este año, en este ciclo del programa de este año, la propuesta de preguntarle a los invitados su mirada, sin cerrar nada, sin definir nada, la propuesta de debate. Pero a la par tengo que, me hice eco en algún momento, y se lo planteo a los invitados, me hice eco de una frase de un filósofo, sociólogo europeo, más allá de su mirada eurocéntrica, que dice que los hombres de la academia se han vuelto de algún modo panelistas de televisión y como que no tiran ninguna idea disruptiva, siempre partiendo de la premisa de que de 100 ideas una prende, 2 prende, se debaten y se discuten. Hay una crisis en la academia, digo, a nivel mundial es muy probable que lo podamos definir, la pregunta es si en la Argentina, para reforzar todo esto que vos estás analizando, ¿no? La constitución Yo creo que hoy vemos una época de oro de la intelectualidad, que es quizás las décadas de 50 y de 60, pero que también están muy tamizadas por la mitología posterior, ¿no? En los 60, 70 admirábamos la intelectualidad del centenario y esto me parece que es un poco como la película Medianoche en París de Woody Allen, donde él quería vivir en la París de 1920 y la chica que conoce en 1920 quería vivir en la París de 1870. Uh-huh. Habría que pensar, habría que ver con perspectiva histórica qué van a pensar en el 2050 o en el 2060. Pero si pensamos en la actualidad y vos sos parte de una escenografía que puede ser actor principal, puede ser actor secundario, sos hombre de la academia, ¿sí? Bueno, no importa, pero producimos debate cada vez que nos encontramos, no solamente conmigo, con quien te encuentres, sos un tipo del debate, sos un tipo de la academia que tira ideas, que provoca. En el acto de provocación tuyo, siempre te lo dije, hay una especie de llamado a, bueno, discútanmelo, ¿no? Y me parece que ese es digamos, el leitmotiv de la posibilidad de discutir ideas. Sí, yo no sé si estoy en condiciones de decir si hay una crisis de producción de ideas. Digo, primero, creo que hay una crisis de ideas muy fuertes en la izquierda, que propone volver al siglo XIX, pero estoy pensando que Milei nos propone volver a la década del 40 del siglo pasado,
Creo que el peronismo de alguna manera con su aferramiento al estado de bienestar también responde al siglo XXI y al siglo XX. Y yo creo que hay algunos europeos que están pensando algunas cuestiones que estoy pensando en Eric Sadden o en Bifo Berardi o en Mac Fisher, que ya dejó de pensar porque se suicidó, pero digo, que están pensando en sociedad, o el coreano alemán Byung-Chul Han, que nunca lo pronuncio bien. Byung-Chul Han, sí. Y está Zizek también, está el Zizek, checoslovaco. es muy interesante. Sí. Sí, que están pensando, ¿no? Digamos, en nuestra tierra se está. Son pensamientos Jorge Alemán, disruptivos, ¿no? son pensamientos Pero me que parece que te no llaman sé si lo al debate. no sé si lo disruptivo hoy es si pensar es hay algo que es cierto. Si no rompes lo establecido, no estás pensando, estás repitiendo. Pero tampoco sé si hoy por hoy lo disruptivo es estrictamente una forma que uno podría... ¿Hay lugar para la revolución? Entonces te pregunto eso, ¿hay lugar para la revolución? Es que no, el gran problema, tiene razón Fischer, no hay posibilidad de revolución y no hay futuro. Entonces, al no haber futuro, no hay necesidad de pasado tampoco, porque ¿para qué vas a mirar el pasado si no podés cometer errores en el futuro? Entonces la derecha va a ganar siempre en esos términos, porque borra el pasado para no construir nada hacia adelante, sino en su propio beneficio, digamos, de los pocos. No, eso es creer que la derecha está vinculada al placer permanente, y no, yo creo que no. Yo creo que el problema que tiene ¿hay sacrificio la izquierda, de la derecha? No, yo creo que el problema que tiene la izquierda es que no puede construir un modelo alternativo de producción y distribución de la riqueza. Pero lo que sí puede hacer es, de alguna manera, intentar democratizar los placeres de un sistema capitalista que tiene núcleos importantes de satisfacción. Yo creo que, por ejemplo, hasta el siglo XX la derecha dominaba a través del miedo, del temor y la imposición. Yo creo que hoy la derecha domina a través del placer o de la posibilidad de quitarte el placer. Te lo doy, pero te lo quito, en todo caso, ¿no? O que te cueste. Sí, no. Mientras produzcas. El problema es que ¿qué es exactamente la derecha? ¿No? Porque la derecha parece un fantasma. No, ¿qué es la derecha? ¿Quién es la derecha? Los que acumulan riqueza. ¿Pero quiénes? Porque, por ejemplo... Bueno, sí, tienen una dimensión fantasmal. Soros, es cierto. Soros y el amigo Bill Gates tienen una mirada progresista sobre el mundo, ¿no? Donde quieren aborto libre, quieren cuidar al medio ambiente. ¿Eso es la derecha o la derecha es Elon Musk? Digo, ¿cuál es la derecha de esos dos? ¿Y cómo entra China? Vos hablaste del modelo productivo. No solamente acumular sí. significa ser de derecha. Hay gente que no acumula y es de derecha, y hay gente que acumula y es progresista o de centro izquierda, digamos. Y el gran fenómeno, que esto lo explica muy bien Zizek, el fenómeno del comunismo de derecha, ¿no? Que los comunistas de derecha, que son justamente los empresarios tech, donde vos ves jóvenes, irreverentes, super pop, Bill Gates es uno, ¿no? El otro era el creador de Apple, ¿no? Donde parecen tipos progresistas, amables, que no torturan a sus trabajadores, pero acumulan millones de dinero como nadie, ¿no? Y después tenés otros tipos como el mismo esquema como Galperín, que es un energúmeno, ¿no? En términos políticos y sociales. Sí. La cuestión es entre lo individual y lo colectivo. Me parece que, y ahí viene la pregunta que te hice recién, ¿qué pasa con el modelo chino? Es decir, ¿es un modelo imitar? ¿Es un modelo...? El modelo chino es un modelo difícil, ¿no? Donde la gente trabaja 14 horas por día. ¿Eso es izquierda? No lo sé. No, por eso digo. Hay 800 millones menos de pobres. Sí, pero si trabajar 14 horas por día ¿se puede trabajar menos y lograr los mismos resultados? No, pero lo que digo es entonces... No sé si ese es el modelo para China. Que acumule, la pregunta es si ese modelo puede ser transportable. Que acumule el Estado o que acumule un empresario
Si vos tenés que trabajar 14 horas u 8 horas, vos como trabajador, ¿qué preferís? ¿Trabajar 8 horas Yo y que prefiero acumule 8. otro tipo o trabajar 14 y que acumule el Estado? Bueno, pero no tienen por qué ser esas dos opciones. Es un problema. No, por Se eso puede- te digo. Se puede tener Como no otra son esas dos opción. opciones, es que soy peronista y que no en la tercera posición Claro, siempre. bueno, Digo, está bien. creo que el Estado debe regular ese tipo de ok. cuestiones y distribuir de alguna manera más equitativa Yo la quiero riqueza, aprovechar el tiempo porque hasta ahora el debate... Igual creo que es muy interesante el fenómeno China y hay que estudiarlo en profundidad y China va a ser sin dudas la potencia de los próximos años y el imperio norteamericano está en decadencia absoluta, digamos. Sí. No sé si absoluta, pero Está en decadencia, irreverente. cuánto va a durar no lo sabemos. Hernán, vayámonos a la política cotidiana, vayámonos al bar a tomar el café frente al micrófono y... ¿Qué avisoras? La conducción del peronismo, al que vos siempre adherís, estás, que sos parte... Es como digo un poco yo en el libro, ¿no? A El ver. peronismo está en una crisis profunda que tiene que responder muchísimas cosas y tiene que llenar de contenidos frases que dio por sentadas y dio por explicadas que perdieron sentido para las mayorías, ¿no? Cuando Milei dijo la justicia social es una aberración, no hubo un solo dirigente peronista, un solo periodista peronista o un solo intelectual peronista que fue capaz de decirle por qué la justicia social no era una aberración. Y no era por imposibilidad individuales, sino porque no se habían puesto a pensar qué significaba la justicia social en el 2023. Dieron por sentada que la justicia social era algo que la gente había comprado y que no discutía y que la vivía como una realidad absoluta. Y cuando Milei dijo eso, la dirigencia peronista se dio cuenta de que, y la intelectualidad peronista se dio cuenta que parecía que no, que la justicia social no era algo tan masticado por las sociedades, y lo que demostró es la necesidad del peronismo de volver a poner en diálogo los principios, yo diría, doctrinarios del peronismo con la actualidad, ¿no? Porque ¿La doctrina es dinámica? Sí, claro. ¿Sí? Lo dijo el propio Perón eso. Ajá. En el 45 la justicia social estaba claro que era. En los 70 el sector de la izquierda peronista creyó que la justicia social era la revolución social. En los 90 el menemismo dijo que la justicia social era la convertibilidad y el kirchnerismo en la primera década del 2000 estuvo convencido que la justicia social tenía que ver con la distribución de la riqueza y con la ampliación de derechos y la ampliación del derecho al consumo por las mayorías. Por lo tanto, ahí había respuesta. ¿Y cómo se justifican determinada. las interpretaciones del peronismo a través de esos movimientos? Es decir, si vos me preguntás a mí, ¿el menemismo para vos es peronismo? No, la verdad que no. Sí, Entonces, ¿cómo se explica? Esa es una salida muy fácil, que es decir, pongo en paréntesis el menemismo, entonces no es peronista, lo que no me gusta no es peronista, lo que sí me gusta es peronista. Sin embargo, yo creo que el menemismo hizo un análisis peronista de la situación del contexto internacional. Pero no la resolvió como tal. No, creo que los resultados del gobierno menemista no favorecieron a las mayorías en términos concretos y en términos de trabajo, ¿no? Se me vino a la cabeza por un segundo. Pero lo que habría que Sí. pensar seriamente, si el arco del peronismo no empieza en el 89 y termina en el 2015. Entonces tenés un primer momento del peronismo que hace las transformaciones brutales del neoliberalismo y un segundo momento del peronismo, del propio peronismo, que corrige las brutalidades del proceso neoliberal, ¿no? Esto me surgió a partir de una frase que dijo Menem en el año 2003, cuando a fines del 2003, principio del 2004, le preguntan a Menem qué opina de lo que está haciendo Néstor Kirchner. Y Menem dijo, yo hubiera hecho lo mismo. Y es interesante esa mirada de Menem, porque Menem hubiera sido, es una pregunta solamente metafórica. Ucrónica, es su crónica. ¿Menem hubiera sido el Menem del 89 en el 2003? Y la pregunta es... Bueno, pero se retiró, él vio que sí, algo por eso se te digo, retiró. por eso te digo. Sí. Digo, él se dio cuenta de que había pasado. La otra pregunta es, todos los militantes y los cuadros medios y los dirigentes peronistas que participaron del menemismo y que después participaron en el kirchnerismo, ¿se volvieron peronistas de nuevo? ¿Habían dejado de ser peronistas en el menemismo y después se transformaron?
Digo, ¿qué pasa con esa muchachada peronista? ¿no? Sí, Digamos, es interesante. Entonces, creo que ahí hay que pensar con... Pero lo dividís de tal mayor... forma, yo te iba a hacer una pregunta muchísimo más anterior. Y además, creo Sí. una cosa Sí. más todavía. Creo que todavía debemos recuperar para el análisis político el año de Duhalde, ¿no? Que es un año que sin ese año es impensable el kirchnerismo también. ¿no? Digo, como, Sí, la como especificación bisagra, ¿no? asimétrica, todo Sí, eso que sucedió. Duhalde como el Adolfo Suárez de la transición Sí. Del peronismo neoliberal Sí, al el pacto de la peronismo Moncloa nacional popular, no. Y Está bien. tiene algo, ¿no? El pacto de la Moncloa con esa lógica de la mesa del diálogo, sentar a la iglesia y a los empresarios a discutir. Sí, de todas maneras, como vos decís, Digo, en Europa pasa una cosa, se mira de otra Sí, manera, sí, y América Latina es otra. Sí, porque Pero, en ¿sabes? Europa la derecha es nacionalista porque los estados-nación los hicieron los industriales. Entonces, Sí, y hay acá proyectos a nivel industrial, cosa que en América Pero porque Latina... ganaron... Claro, no, porque digo, está a bien ver, lo que vas a decir. Porque ganaron los sectores industriales, entonces tienen proyectos porque Claro, ganan. claro, Acá claro. la dirigencia. Por eso el bienestar industrial tiene mayor argentina- continuidad en Europa y acá nunca se dio la Sí, continuidad del bienestar. Por eso me remito a una experiencia que la obviamos porque, bueno, después vino el golpe de Estado y quedó anulada, pero la economía de Helvar, por Sí. ejemplo, para mí es fundamental. ¿Por qué de Helvar y no de Perón? No, de Perón, de mano a manos de Helvar. No, está bien lo que decís, está perfecto. Yo digo la referencia, si digo Perón puede ser 45, estoy hablando del 73, 74, donde se planteó una economía que rápidamente el poder económico trató de anular, de destruir, sí, fue uno de los motivos principales del golpe de Estado, no fue ni el desorden de Isabelita, ni nada por el estilo. Sí. Era el modelo ese económico, había que destruirlo. No, lo que habría que pensar ahí es, ¿por qué el modelo económico de Perón? Porque muerto Perón, el pacto social no se sostiene, con lo cual la figura que sostenía el pacto social era el propio Perón, ¿no? Y muchas veces cuando se acusa al Perón de los 70 de ser un Perón de derecha, es un Perón de derecha que tiene un ministro de Economía excomunista y que plantea un pacto social donde la distribución de la riqueza llega al 54%, que es la distribución más progresista de la historia argentina de todos los años, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser de derecha un hombre que distribuye la riqueza de esa manera, ¿no? Si es que derecha o izquierda es acumular o distribuir, que yo creo que también es una y hay que discutirlo, Sí, pero sí, por lo sí. menos desde otra mirada, es Sí. decir, pero creo que ahí el marxismo puede entrar en el debate. Me parece que siempre inclusive puede entrar. Perón no prescindió del análisis marxista. No, yo creo que siempre puede. Ahora, digo, ¿por qué no pudimos consolidar ideológicamente un camino y siempre estamos como dependiendo de figuras claves, de figuras aglutinantes? Alguna vez lo discutimos en un bar esto y fue interesante, ¿no? Vos dijiste, bueno, lo que pasa es que en América Latina son importantes los líderes. En Europa es diferente, se maneja con otros criterios, la dinámica social es diferente. Sí. América Latina siempre necesita. Hay varias cosas ahí que estuve repensando. Uno es que Europa no necesita líderes porque está consolidado el sistema político. Con lo cual, si gana la derecha o gana la izquierda, bueno, cambian algunas cosas, pero no cambian todo. Hay un corset ahí, sí, es cierto. Segundo, me parece que hay tradiciones latinoamericanistas caudillescas, pero creo que eso es de alguna manera ser una mirada eurocéntrica, creyendo que lo correcto es que no haya caudillismo. Pero me parece que hay una tercera razón, y la tercera razón me parece que es la más importante, que es en sociedades tan fragmentadas y tan fracturadas desde lo identitario, con 2 o 3 patrias adentro de cada Estado-nación, el grupo minoritario tiene ventaja de acción sobre las mayorías. ¿Por qué? Porque como son, ponele, 1000 apellidos, se juntan en el Congreso de Ideas y se ponen de acuerdo rápido en qué acciones tomar.
las mayorías, como son millones de personas, no se pueden poner de acuerdo, no pueden hacer una gran asamblea de ideas para ponerse de acuerdo en la acción. Entonces lo que hacen es depositan la confianza política en un liderazgo y sospechan que ese liderazgo va a generar... Pero es lo que entró en políticas. crisis, la representación política. Sí, entró en crisis en este momento, digamos. ¿Crees en una democracia que no solo sea representativa, sino también participativa? Es decir, es lo que de algún modo, en algún momento, peronismo planteó, ¿no? Creer en el sentido religioso del término. Digamos. Es muy provocador esa interpretación, pero bueno, digo, la democracia participativa... Lo que digo es que no existe. Entonces digo... ¿Vos decís que los estamentos intermedios no tienen... lo que digo es que no existe. O sea, ¿cómo creer en algo que no existe? Bueno, existe, hay democracias de todo estaría índole. Si estaría de acuerdo en una democracia participativa, sí, por supuesto. Pero lo que digo es como decir, ¿crees? Bueno, pero podés apuntar a decir que vos sientas que tú... A ver, reducirlo al ámbito municipal y decís, bueno, mi barrio quiere esto. Yo creo que hay que pensar seriamente si vivimos en democracia, si las redes sociales y nos permiten vivir en democracia o nos colonizan demasiado la subjetividad. Si estás pensando eso, te tengo que invitar dentro de 6 meses y empecemos a hablar de si tenemos democracia o no. Es todo un programa, ¿no? Es todo un desarrollo. Lo pienso seriamente. Sí. Creo que sí tenemos libertades individuales, pero no sé si tenemos libertad de conciencia política, ¿no? Y creo que está diseñada, decís. No, creo que o sea, no es que diseñan todo, pero sí que el camino, que diseñan un camino, ¿no? Sí. Y creo que eso hay que pensarlo seriamente sobre la democracia. Presupone la razón individual y la conciencia individual. Si la presupone y uno entrega su razón y su conciencia al algoritmo, no estamos viviendo en una democracia. Eso en tanto en cuanto nosotros no manejemos el algoritmo, y si lo manejamos nosotros, si lo que pasa es que el algoritmo ya es inmanejable, digamos. Bueno, por eso tiene una dimensión que escapa al manejo. Si el algoritmo lo manejáramos nosotros, tampoco sería una democracia, porque en realidad estamos... Hernán, dame una mirada hacia adelante, ni optimista ni pesimista, la que tengas, la que puedas, la que podamos debatir, o una invitación a cuál es el debate que debemos realizar como para que de nuevo el campo nacional y popular vuelva a ser protagonista, por lo menos de los resortes del poder, aunque alguna vez Cristina dijo ser presidente es apenas el 25%, con lo cual coincido plenamente, ¿no? Pero bueno... Sí, lo dijo en la entrevista que le hice yo en el año 2013. Exactamente, bueno, por eso lo recordé. ¿Qué hacemos? No tengo la más remota idea de qué va a pasar y no tengo la más remota idea sobre qué hacer. Si hay algo que aprendí en mi función pública es que no es mi función la política ni la acumulación de poder, y que no sé manejar la administración del poder, que no me interesa mandar ni que me manden. Por lo tanto, yo no sé qué hacer. Sé que sirve o que ayuda a algunas de las cosas que escribo, y por eso las escribo. Pero escribo para comprender fenómenos. Entonces, pero no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer. Está bien, pero hay una propuesta también, debe estar en tu libro, no lo leí todavía. Sí, hay una propuesta, ahí está, bueno, esto es un poco lo que nos planteamos, ¿no? Preguntarse y escuchar. Escuchar mucho. Creo que el peronismo tiene que recuperar la escucha, pero no la escucha de que el vecino que quiere que le tapen el pozo, sino la escucha de los deseos de cada uno de los argentinos y argentinas, que está vinculado a otras cosas. Yo siempre pongo este ejemplo: el peronismo le ofrece el chalet californiano a una familia tipo que ya no existe y que no quiere el chalet californiano. Los argentinos no quieren vivir en la familia tipo, quieren vivir... los jóvenes quieren vivir individualmente, no en el poliamor, como quieran, sin amor, pero digo, no podemos ofrecerle el estado de bienestar que estaba atado al Estado-Nación y a la familia como resolución de los problemas de la actualidad, porque los problemas de la sociedad hoy son otros. Entonces hay que escuchar. ¿No pensás que el problema sigue siendo el mismo, la confrontación entre el trabajo y el capital?
Algo que Es que eso es medio raro. Porque, ¿no? ¿Te parece? Sí, porque ¿qué es hoy el trabajo? O sea, un tipo que está... Bueno, hay alguien que tiene la plusvalía de su trabajo y del mío. Lo que pasa es que esa plusvalía ya no se visualiza de la forma que se visualizaba antes. Habría que reinterpretar entonces. Hay que reexplicarla, hay que reinterpretarla. Y también, digo, hay personas que no se visualizan como explotados, y no tiene que ver solamente con la falta de conciencia, sino que tiene que ver con quizás formas de autopercepción de nuevas formas de trabajo. Pero van a ser víctimas de su propio pensamiento en última instancia. Porque ¿O no? Y es que el empobrecimiento es claro. ¿O no? Sí, el empobrecimiento es claro, eso sí. Sí. Hernán, se nos terminó el tiempo. Bueno, yo te agradezco, vos sabés, como amigo. ¿Quién viene ahora? No sé cómo se llaman, Vientos de Colores, viene como... ahí está, proyecto colectivo. Así no se puede conversar. Proyecto colectivo, hay un proyecto colectivo, hay gente que piensa en lo colectivo. Nosotros nos volvemos a encontrar. Nosotros también pensamos en lo colectivo. Pero si te cortan enseguida, no se puede hablar. Rápido? Bueno, no te digo la respuesta, porque sabés que como amigo te la voy a decir si no. Hay que llegar antes. Nos encontramos el sábado con vos, ¿sí? Sí, creo que sí. Acá nosotros nos encontramos la semana que viene a las 16 horas, día jueves. Gracias, Martín Loza, ahí detrás de los controles. Y esto ha sido Nosotros con Hernán Brienza. Muchas gracias, Hernán, por haber estado aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. En la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos.